Pues vamos a empezar el mensaje de hoy con un poquito de historia de la iglesia, ¿vale? Vamos a ponernos un poco canal historia, ¿vale? Un poco Discovery. Año 1517. ¿Alguien sabe qué pasó ese año en Europa? El pastor no vale, ¿eh? ¿Qué pasó en 1517? La reforma de Lutero. Bueno, la reforma protestante, llevada a cabo por Lutero, ¿verdad? Pues es fascinante que cuando te pones a estudiar la historia, puedes ver como una pequeña y aparentemente inofensiva acción, cómo pudo cambiar radicalmente un continente por completo. Pero vayamos un poquito más a fondo. Estamos hablando de un monje llamado Martín Lutero. Un monje que vivía cargado de culpa, de vergüenza. A pesar de que servía a Dios, se sentía la persona más miserable, se sentía un hipócrita. Enseñaba la palabra, oraba por la gente. Sin embargo, él decía en su interior, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? Hacía largos ayunos, largas penitencias, pero no había nada que consiguiera aliviar esa carga, esa culpa, esa vergüenza. Y hablando con uno de sus mentores, le recomendaron ir a Roma. Y bueno, ves a Roma, despéjate un poco, llénate, edifícate. Pero es que cuando regresó de Roma, sus conclusiones fue: lo que tenía que ser la puerta al cielo es la garganta del infierno. Porque era tanta la corrupción que encontró ahí, que en vez de ayudarle, lo desalentaron todavía más. Sin embargo, este mismo mentor le dijo, bueno, pues refúgiate en la palabra de Dios, estúdialas más a fondo. Estudió teología, se hizo doctor en teología, fue maestro y catedrático de teología en Wittenberg. Y cuando estudiaba la palabra a fondo, llegó a la epístola de Romanos, a la epístola de Gálatas, conocidas como las cartas de la gracia, donde están explicadas las verdades de Dios que hablan referente a que el perdón no viene por obras, que el perdón y la salvación de Dios viene por la fe en Jesús, en lo que Él hizo por la cruz. En esas epístolas se nos enseña cómo el ser humano es pecador, porque lo es, y necesita de un Salvador, necesita a alguien que le perdone, pero también se enseña que Jesús pagó el precio y que lo único que tenemos que hacer nosotros es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y Dios en su gracia nos perdona. Eso fue algo que le explotó la cabeza a Lutero. Dijo, esto la gente lo tiene que saber. Si es por fe que uno es salvado, no es por obras. Yo no tengo que hacer largas penitencias, porque en su contexto tú podías comprar la salvación. Eso se llamaban indulgencias. Querías ser salvo, tenías que pagar. Querías que incluso un familiar ya muerto fuera salvo, tenías que pagar. Entonces te daban un papelito que declaraba que ya eras salvo. Pero Martín Lutero dijo, no, hay un papelito más importante, eterno, que se llama el libro de la vida. Y ahí tu nombre no se escribe con tinta, se escribe con la sangre de Jesús y se recibe por fe. Pero es que además se dio cuenta que había una serie de actitudes, enseñanzas, doctrinas y dogmas que enseñaba la Iglesia Católica que no estaban acorde a la palabra de Dios. Y era tanta esa indignación que escribió una serie de 95 artículos, un listado de 95 puntos llamados las 95 tesis de Wittenberg, que la escribió, la redactó y la clavó en la catedral del pueblo donde él trabajaba, con la intención de abrir debate, y así fue. Ya se había inventado la imprenta, y estas 95 tesis se empezaron a distribuir por gran parte del territorio europeo. Una pequeña acción, como un listado de 95 puntos en los que la palabra de Dios contradecía las enseñanzas de la Iglesia Católica. 1921 por fin es llamado a debatir, o eso él pensaba,
Pero cuando llegó se dio cuenta de que ese tribunal había sido organizado para que él se retractara. Es la conocida como dieta de Worms. Al acabar toda esta reunión, todos estos tribunales, todos estos juicios, las conclusiones de Martín Lutero fueron las siguientes. Dice, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. En pocas palabras, por más que seas el Papa, por más que seas un doctor en teología, por más que hayas escrito 50.000 libros, si lo que me estás diciendo no está en la palabra, no me lo creo. Y esta tendría que ser nuestra actitud. Esta tendría que ser nuestro filtro. Y de ahí se sacaron lo que llamaban una sola escritura, que es el título de este mensaje. Uno de los principios de la reforma que inició Lutero, aunque ya habían habido anteriormente otros reformadores como Jan Hus o John Wycliffe, fue una sola escritura. La máxima autoridad del creyente es la palabra de Dios. Nadie está por encima, nadie. Podemos leer la palabra, entenderla, sacar principios, pero siempre respaldadas por la misma palabra. Quisiera que me pudieras acompañar, Salmos 19, versículos del 7 al 11. A raíz de aquí, todo el continente europeo fue transformado por la palabra de Dios. Muchos países redactaron constituciones basándose en la palabra de Dios. Los derechos humanos surgieron porque consideraban que el hombre estaba hecho a imagen de Dios y por lo cual merecía derechos y dignidad. Se levantó el continente americano. Entre otras muchas cosas, empezaron a surgir mejoras en la vida de las personas, más libertades en todas las esferas. Y se pudo ver un claro contraste entre los países que adoptaron la reforma contra los que no. España fue de los que no. Pues si tenemos la palabra de Dios, el Salmos 19 lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Aquí vemos un pasaje que está enfocado a la palabra misma. Hemos hablado de cómo la palabra de Dios pudo transformar continentes, pero aquí vemos que el autor, el rey David, nos menciona y nos describe las bondades, las grandezas que tiene la misma palabra de Dios, nos define cómo es. Y podríamos decir que este es un pequeño resumen del capítulo más largo de la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119, que tiene más de 100 versículos. Cuando queréis hacemos una predicación de eso. Tenemos para rato, ¿eh? Pero el Salmo 119 es un acróstico en el abecedario hebreo en el cual se empieza a describir también la palabra de Dios. Y podríamos decir que el Salmo 19 en el que estamos es como una síntesis, un resumen, elaborado de una forma poética en la que podemos ver cómo es la palabra de Dios y el efecto que tiene en nuestras vidas. Y nos habla de 6 formas en las que está manifestada la palabra de Dios: la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios. Y eso es lo que haremos un poquito ahora, describir cada punto. Lo primero que dice es que la palabra de Dios es perfecta.
convierte el alma. La palabra ley en hebreo es Torá, que hace referencia a la ley mosaica, el código legislativo que tenían los judíos en el Antiguo Testamento, pero también hace referencia a consejo, a enseñanza. Y la palabra convertir, que convierte el alma, cualquiera pensaría que transforma, ¿no? Y es así, la palabra de Dios transforma a las personas. Incluso podríamos decir que viene de la palabra hebreo, shup, así tal cual, shup, que aparte de convertir, nos hace referencia a que la palabra de Dios reconforta, trae consuelo, alimenta, calma, restituye. De hecho, otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, nos da más claridad. Dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, sin error, sin tacha, sin defecto. Reavivan el alma. Increíble. En otras palabras, dice que la palabra de Dios, como luego diría Jesús, es alimento para el alma. Sacia la sed, sacia el hambre, llena vacíos, trae paz. Porque pensemos por un momento en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad consumista, que más tenemos, más queremos. Más tenemos, más nos aburrimos. Eso no es. Porque el ser humano fue creado con un conocimiento innato de una realidad sobrenatural, una realidad espiritual. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:11, dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Pero ¿qué pasa? Que al no llegar a Dios, ese conocimiento innato, ese vacío no es llenado por quien tiene que estar lleno, que es la presencia de Dios. Y la gente, en vez de buscar a Dios, busca llenarlo o ignorarlo, mejor dicho, a través del exceso de ocio, del no pensar, del consumismo. ¿Cuál es el resultado? Más hambre, más sed, más insatisfacción, más vacío. Pero dice la palabra aquí mismo que la palabra de Dios alimenta el alma, lo sacia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús a Satanás. Reconforta. Recordemos por un momento cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo, que Jesús le dice que cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De nuevo Jesús nos da la enseñanza y nos aclara y nos confirma cómo la palabra de Dios sacia esa sed que hay en el corazón del ser humano, ese vacío. Pero siguiendo con el pasaje, segundo punto nos dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En otras palabras, que lo declarado por Dios es confiable, es firme, no cambia. A día de hoy parece que todo está en constante movimiento, como dirían los presocráticos. Todo está en constante cambio, en constante movimiento. Hasta las mismas afirmaciones. Lo que ayer era blanco hoy puede ser blanco o lo que quiera. Lo que nosotros considerábamos como algo lógico y coherente, incluso avalado por la ciencia hoy en día, pues si tú crees que no, pues es tu verdad. La tengo que respetar. No tiene sentido, ¿no? Sin embargo, en Mateo 24:34, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, haciendo Jesús a sus propias enseñanzas, no pasarán. La palabra de Dios no cambia porque vienen de un Dios que tampoco cambia, que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Lo que nosotros como humanidad se ha ido revelando a sí mismo a la humanidad progresivamente. Pero es un Dios inmutable, por lo tanto la palabra que de Él viene también es inmutable. Pero es que dice además que hace sabio al sencillo. Pasado martes estuvimos estudiando un poquito el libro de los Proverbios y pudimos ver cómo empieza ya Salomón fuerte. Primero dice, mira, yo soy Salomón, he escrito este libro, bueno, una parte, no todo. Y también declara ya en el mismo capítulo, en el capítulo 1:4, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura.
Fe que hace sabio al sencillo. ¿Pero qué es la sabiduría? ¿Saber muchas cosas? ¿Ser inteligente? ¿Ser astuto? Sabiduría es la capacidad de aplicar el consejo de Dios correctamente. Ni más ni menos. Y Dios le da tanta importancia a la sabiduría que tiene una serie de libros dentro de la Biblia que están enfocados en que nosotros, sus hijos y sus hijas, seamos sabios. Y la palabra de Dios tiene el poder, entre otras muchas cosas, de hacer que seamos sabios. Recuerdo cuando estaba estudiando el avivamiento del pueblo gitano. Un pueblo que en ese momento no tenía la oportunidad de poder estudiar, de ir a escuelas, no sabían leer ni escribir, en su mayoría. Vivían de la agricultura. Y llegó un jovencito pastor que empezó a bautizarles, a evangelizarles, a enseñarles. Y mucha gente empezó a leer gracias a la palabra de Dios. Predicadores sin estudios académicos predicaban, amonestaban, evangelizaban y la gente estaba sorprendida porque sabían que eran gente sin estudios. Sin embargo, tenían una capacidad de hablar, una fe y una autoridad que no era explicable por medios humanos. Por eso la palabra de Dios nos dice que tiene la capacidad de hacer sabio al sencillo. Un comentarista bíblico dijo lo siguiente sobre la sabiduría respecto a este capítulo de Proverbios. Dice, estamos viviendo la era de la información, pero ciertamente no estamos viviendo en la era de la sabiduría. Muchas personas que son genios con sus computadoras parecen ser amateurs cuando se trata de triunfar fuera de sus vidas. Y yo te pregunto, ¿no es así? Rockefeller, una de las más grandes mentes en cuanto a negocios e inversión, en una vez declaró, daría más de la mitad de mi fortuna si supiera llevar bien mi matrimonio. Era un genio de las finanzas, sin embargo, en cuestión de sabiduría, era necio. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si tú no temes a Dios, y si mucho menos no crees en Dios, dice la palabra, que por muchos doctorados, por muchas empresas y por mucho dinero, eres un necio. Y sabes una cosa, un padre no quiere un hijo necio. Un padre instruye a su hijo constantemente, una madre también, lo vemos en Proverbios. Escucha con la corrección de tu padre, escucha la instrucción de tu madre, de ambos, Aquí nadie se libra. Pero se toman esa molestia para hacer que su hijo en un futuro sea sabio y sepa tomar buenas decisiones en la vida. Y la palabra de Dios tiene esa capacidad, hacer que nosotros, gente que estamos aprendiendo, que somos discípulos haciendo discípulos, no dejamos de ser discípulos, podamos adquirir sabiduría para vivir a la manera de Dios, para saber aplicar consejo, enseñanza a cada situación de nuestra vida. Porque nadie nace sabiendo. Molaría, ¿no? Cuando tienes un hijo, saber cómo tienes que hacerlo. Lo malo que luego aprendes, ¿no? Cuando te equivocas. Pero molaría saber ser esposa en cuanto te cases, ya tener un máster, ¿no? No, ya me puedo casar. Tengo un máster, he hecho un curso de máster de maridismo cristiano. Presentas tu currículum a las candidatas y le dices, idónea, mi currículum. Pero no tienes la experiencia, pero sí tienes la palabra de Dios. Pero no nos vamos a quedar aquí, que si no se alarga la cosa. Dice la palabra, siguiendo con este pasaje, que los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Y yo te pregunto, ¿a quién le alegra cumplir la ley? Cuando viene Hacienda y te toca pagar, ¿vas como el dador alegre? No, vas a un gestor para pagar menos. Pagas tu dinerito, te hace la declaración y pagas. Alegre, no, pero pagas. Si no, pues pagas también, pero con cargos.
siempre hacemos referencia al mandato como algo impositivo. Sin embargo, solo nos hace falta ver la sociedad como hay leyes injustas, incoherentes. ¿Cómo se pena más saltarte un semáforo a que te peguen un machetazo? ¿Sí o no? Hay injusticia. Pero la palabra de Dios alegra el corazón, porque es una palabra, es un consejo, es un mandato que es para nuestro bien. Yo recuerdo a mi padre una vez que me dijo, no me metas los dedos en el enchufe. Y yo como buen hijo, lo metí. Me pegué un calambrazo que no sé cómo sigo aquí. Eso igual te explica muchas cosas, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿por qué lo hizo? Porque él sabía que si yo metía los dedos en el enchufe me podía pegar un chispazo. No toques la plancha, aún está caliente. Y yo no sé por qué toqué la plancha. A día de hoy soy como un Men in Black, no tengo huellas dactilares. Pero alegran el corazón porque a medida que vamos creciendo vemos que esos mandamientos que Dios nos ha dado no es porque quiera imponernos su criterio, es porque busca nuestro bienestar. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Precepto es un sinónimo de mandamiento, pero nos aclara que no solo es bueno para nuestro bien, dice que es puro, sin mancha, limpio, sin añadidura, sin error. No busca lo suyo, no busca la injusticia, no busca su bien. Es puro y limpio, porque viene de un Dios puro y limpio. Pero también alumbra los ojos. Nos permite tener discernimiento. Segunda de Corintios 4, los versículos 4 al 5, la Nueva Traducción Viviente dice, Satanás, quien es el Dios en D minúscula de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como podemos ver, en cuanto el enemigo tomó las riendas de este mundo, cuando el ser humano cayó, fueron cegadas las mentes. Al hombre natural, como dice la palabra, le es imposible ver, contemplar y apreciar la luz del Evangelio. Hace falta la palabra de Dios, hace falta el Espíritu Santo para que traiga claridad. Como Bartimeo. Cuando lo traen y dicen, ¿pero qué te ha pasado? Y dice, no sé, yo solo sé que antes no veía, ahora sí. Cuando conoces la palabra de Dios, se te abre un mundo totalmente nuevo. Y hace falta la luz del Evangelio. Porque vivimos el mundo de la mentira. Hace unos años en España vivíamos en una dictadura. ¿Y cómo se practicaba, cómo se seleccionaba la información que se daba a la gente? Con la censura, ¿no? Lo que no convenía al régimen, pues se intentaba evitar que las personas no llegaran a ellos. Sin embargo, ahora que hay tantos y tantos canales de información, ¿qué se hace? Se sobresatura de mentiras para que se mezclen con la verdad, de forma que la gente no pueda acceder a la verdad. Pero la palabra de Dios hemos dicho que no cambia, que sigue para siempre, que es firme y es inmutable. Porque la palabra de Dios trae luz, verdad. Como dijo Jesús, que es la misma palabra encarnada. Toda la palabra habla de Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si algo tenemos que aferrarnos y lo que podemos confiar es la palabra de Dios. Todo lo demás va y viene. De hecho, en el Salmo 119, el salmista escribió, en el versículo 105, tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Una luz fiable, que nos muestra hacia dónde ir. Y así como no tendríamos que creer toda afirmación o enseñanza que no esté basada en la palabra de Dios, todos nuestros pasos y decisiones también deberían estar en concordancia con la palabra de Dios. Siguiendo con el pasaje, dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Pero nosotros conocemos a nuestro Dios. Él no quiere que cuando se presente la gente esté temblando, ¿no?
Todo lo contrario. Que a veces malinterpretamos. La palabra de temor hace referencia al asombro, a la majestad de Dios, a la reverencia, a su poder. Por eso, si la palabra de Dios es limpia, como aquí dice, es responsabilidad nuestra como hijos e hijas de Dios, como estudiosos y estudiosas de la palabra, no mancharla. Y dirás, ¿pero qué voy a hacer yo? Escribir una nueva traducción. Para eso está la NBI, que ya está medio adulterada. Pero es nuestra responsabilidad estudiarla, atesorarla, para que sepamos enseñarla, compartirla, practicarla correctamente. Para que no se nos engañe, porque tristemente en el Evangelio, así como hay muchas fake news, también en el Evangelio también se infiltran muchas mentiras y muchas herejías que se mezclan con medios verdades del Evangelio. Y encima hoy con el YouTube, con Spotify, que tenemos tantos canales. Pero los que conozcan la palabra de Dios no serán engañados. Porque nos permite separar lo correcto de lo incorrecto, la mentira de la verdad. Los juicios de Jehová son, ¿verdad?, todos justos. Justicia, qué palabra, ¿no? De algo que escasea esta sociedad es de justicia. Vemos los medios tanta impunidad, cómo hay tanta violencia, tanta frustración, tanto enfado, se palpa el enfado en la sociedad. Pero Dios promete que finalmente Él será el justo. Y una vez el otro día estaba hablando con mi hijo. Y estábamos hablando, y yo, Lucas, si un niño se porta mal contigo, ¿tú qué haces? Pues no sé, papá. Se lo devuelvo, si me pega, ¿qué haces? Pues se lo devuelvo. Y ahí estuvimos hablando, Dios, a ver, si tienes 7 años, ¿qué hubiera respondido? No, me voy a poner a orar por él, por favor. Pero tuvimos la oportunidad de hablar y de enseñarla cómo Jesús nos enseña. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Vale? Eso está guay, ese mandamiento. Sobre todo la parte de que será añadido, ¿no? Pero, ¿qué es buscar? ¿Cuál es la justicia que Dios demanda? ¿Que es el ojo por ojo? ¿Sabes por qué puso Dios el ojo por ojo? Porque los castigos en aquel momento eran desmedidos. Si a ti alguien, supongamos, te pegaba una paliza, tú tenías derecho a cogerlo y matarlo. Se le castigaba mucho más a la persona. De esta forma, el ojo por ojo intentaba disminuir un poco la violencia y hacer que no fueran tan salvajes. Pero llega Jesús, llega el Evangelio, Nuevo Testamento, y nos dice en Romanos 12, versículos del 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora bien, no le pongas cosas raras en la comida ni en la bebida. Hay que hacerlo con amor. Pero la nueva justicia de Dios es que mientras que esté en nuestras manos, no devolver a nadie mal por mal. Todo lo contrario, devolver bien por mal. Que me tratan mal, intento responder bien. Fácil, ¿no? Uy, qué cara más larga. No es fácil. ¿Quién dijo que el Evangelio era fácil? Pero esto nos quita una carga, porque es desagradable tener esa sensación de rechazo, de querer vengarte, de rencor. Es desagradable andar con eso.
Y Dios no quiere que andes con un sentimiento de culpabilidad, de rencor, de rechazo, de ira, de enfado. Dios te está diciendo, entrégame eso, ya me ocupo yo. Tú haz lo que te toca, que es hacer el bien. Sea como sea la otra persona, pero haz el bien. Sé que te cuesta, hijo, pero hazlo. Y el salmista acaba de la siguiente forma. Salmo 19, del versículos del 10 al 11, dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila su panal. Solo se puede conocer el dulce sabor de la palabra de Dios cuando la has probado, cuando la has estudiado. Y yo te pregunto, ¿qué es para ti la palabra de Dios? Yo me lo he preguntado, ¿eh? ¿Cómo la definirías? En pocas palabras, va. Algunos dicen que no, es que es un manual para vivir. Pues te has quedado corto, chico. Si la Biblia es solo para eso, tienes 3, 4 libros nada más y los 60 restantes ya me dirás qué hacemos con ellos. La Biblia, para mí, es un cofre lleno de tesoros divinos y eternos. Es como aquella perla de gran precio, como aquel hombre que lo vendió todo para comprar el terreno donde estaba esa perla, como explicó Jesús. Es un cofre lleno de tesoros incorruptibles, que no tienen comparación, que son incapaces de comprarla ni con todo el oro ni con todas las riquezas, y que se nos ha dado gratis. Se nos ha dado gratis. Aquí, sin ir más lejos, lo que tuvieron que sufrir algunos hermanos en el pasado para que tuviéramos la Biblia en español. El señor Casiodoro de Reina tuvo que salir de Sevilla, el que empezó a traducir la Biblia. Se tuvo que ir a Suiza, porque si no lo mataban. Lo tuvo que dejar todo. Cipriano Valera, que fue el que también pues supervisó la Biblia en español, también tuvo que abandonar España y vivir como exiliado. Pero gracias al sacrificio de ellos y de otros tantos más que nos precedieron, que hoy tenemos la Reina Valera, que tanta salvación, que tanto buen mensaje de evangelio ha distribuido, ha difundido, que a tantas familias ha bendecido. Y a mí la palabra de Dios me cambió, como imagino que estamos todos aquí, ¿no? No te voy a decir, ahora soy un super cristiano, voy encima de una nube, no peco. Bueno, fuera, ¿no? Pero ya en los tiempos del Señor. Pero, como muchos sabréis, lo explico porque hay muchos nuevos, yo me crié en una familia mormona. Estuve 20 años en esa iglesia. Pero tras diferentes situaciones que se fueron dando, a los 18 años me leí la Biblia, de tapa a tapa. Empecé por el Antiguo Testamento, empecé fuerte ahí, crudo, sin comentarios bíblicos, ni siquiera sabía que existía, sin diccionario bíblico, sin nadie que me la enseñara, sin prédicas, porque YouTube todavía ni existía. Y no me enteré de nada. No me enteré de prácticamente nada del Antiguo Testamento. Pero llegamos al Nuevo, no más fácil. Si vas a empezar la Biblia este año como nuevo propósito 2025, empieza por el Nuevo Testamento, por favor. ¿Vale? Y si puedes hacer un comentario bíblico, yo te recomiendo unos cuantos, buenos y fiables. Pero empecé a leer el Nuevo Testamento y yo creía que era cristiano. Porque esa iglesia se autoconsideraban cristianos, pero dije, si todas estas cosas que estoy leyendo, a mí nunca se me han enseñado. Sí que es verdad que conocía la historia de David contra Goliat, Noé, la Torre de Babel, lo básico, ¿no? Pero no se me había enseñado nada sobre el día del Pentecostés. No se me había enseñado sobre el martirio de Esteban. No se me había enseñado los naufragios del apóstol Pablo, ni la sanación del cojo en la puerta de la Hermosa. No se me habían enseñado sobre las epístolas de Pablo, sobre las epístolas de Pedro, del apóstol Juan. Todo eso lo desconocía por completo. Un mundo nuevo se empezó a abrir, mi mente empezó a
a abrirse a unas nuevas verdades que yo desconocía por completo. Pero pude leer, por ejemplo, 2 de Corintios 11:14, que dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y sabes cómo empezó la iglesia mormona? Con un ángel que inundó de luz la habitación de un hombre llamado José Smith. No sé, saca conclusiones tú mismo. Ahí está. Y poco a poco, leyendo la palabra de Dios, sin comentarios, a ver, también te digo, no entendí todo el Nuevo Testamento, ¿vale? Pero poco a poco pude ver y decir, si esto no me cuadra con lo que se me han enseñado. Si en teoría son cristianos, ¿por qué hay contradicción con la Biblia? Preguntaba y nadie me daba respuesta. Hasta que al final tuve que tomar la decisión y decir, Señor, esto no es. Y tuve que salir. Por eso quiero desafiarte a que la palabra de Dios tome esa importancia que ha de tener. Los musulmanes el Corán la ponen en una parte más alta de su casa como señal de respeto. Los judíos, cuando hacían una copia de la Torá, tenían que examinarlo letra por letra. Y si faltaba una sola letra, tenían que destrozar esa copia y hacer una nueva. Solo para enseñarte el grado de importancia que tiene para ellos. Y yo pregunto, ¿y para los cristianos? ¿Estamos nosotros que tenemos la verdad al 100% revelada por Dios? ¿No deberíamos darle esa importancia que merece? Ese estudio, esa consideración, esas ganas de devorarla, de saber qué ha dicho Dios, de saber cómo Dios ha interactuado a lo largo de la humanidad con diferentes hombres y mujeres. Y más, habiendo visto las maravillas que representa y hace la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no deberíamos anhelarla más que el oro y de la plata? Decía el salmista, acabando ya esta parte, este párrafo, decía lo siguiente: "Te amonestado es tu siervo con ellos, y en guardarlos hay gran galardón". Solo puedes disfrutar del dulce sabor de la palabra de Dios metiéndote de lleno en ella. Amén, iglesia. Porque sobre toda autoridad, una sola escritura, la palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos has dado de ver las maravillas de tu palabra. Danos sed, danos hambre por conocer lo que tienes para nosotros, porque no hay palabra profética más fiable, más eterna, más inmutable que tu palabra. Danos ganas y expectativas de poder leer tu palabra, estudiarla, disfrutarla, devorarla, compartirla. Señor, por favor, echa fuera toda apatía, toda indiferencia hacia tu palabra. Ayúdanos a ser sabios y a saber discernir y a saber filtrar toda afirmación en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén.